Bendiciones, estudiantes de secundaria. En esta ocasión vamos a trabajar con la congruencia de triángulos. Dos triángulos son congruentes si sus seis elementos son iguales entre sí. Estos cumplen con las siguientes propiedades. La propiedad reflexiva dice que todo triángulo es congruente consigo mismo. La propiedad simétrica se aplica para cualquiera de los ángulos. El orden en el cual están colocados los ángulos no altera que sean congruentes. Y la propiedad transitiva nos dice que para cualquier ángulo y cualquier lado, ¿verdad que sí? Si son congruentes, si el primero y el segundo ángulo, si el primero también se aplica para los lados, Si el primero y el segundo ángulo es congruente, entonces, si el primer y el segundo ángulo es congruente de cada respectivo, entonces el tercero también lo es. ¿De acuerdo? Lo mismo, por ejemplo, si A es igual a B es igual a C, entonces A y C son iguales. Estas propiedades se pueden cumplir para los ángulos y para los lados de los triángulos congruentes. Ahora vamos a ver los postulados que deben cumplir dos triángulos para que sean congruentes. El símbolo de la congruencia es este que ustedes ven aquí. El signo de igual con una virgulilla de la ñ encima, que dice que, por ejemplo, aquí me dice que el ángulo A es congruente con el ángulo B. Bien, entonces los postulados de la congruencia de triángulos son tres. El postulado ALA, lado, ángulo a lado. Si dos triángulos son congruentes, si dos de sus lados y el ángulo comprendido entre ellos, si dos de sus lados tienen la misma longitud y el ángulo comprendido entre esos dos lados es congruente, entonces el triángulo también es congruente, ¿de acuerdo? El postulado ALA, llamado ALA, ángulo, lado, ángulo. Dos triángulos son congruentes si tienen dos ángulos iguales y el lado comprendido entre ellos tiene la misma medida. Y finalmente el postulado LLL, lado, lado, lado. Dos triángulos son congruentes si sus tres lados tienen la misma medida. Vamos a ver estos ejemplos. El primer ejemplo dice: diga si los siguientes triángulos son congruentes o no y qué teorema cumplen. Vamos a ver la primera pareja. En la primera pareja tenemos que este lado es congruente con este, ¿verdad? Es igual este con este y este con ese. Todos los lados tienen la misma medida, por lo tanto, podemos decir que ellos sí son congruentes. Los triángulos son congruentes. Por L, L, L. Estos triángulos son congruentes por L, L, L. Tienen sus tres lados respectivamente congruentes. En el segundo vemos que esta rayita nos dice que este lado y ese lado tienen la misma longitud. Entonces vamos a ver si los ángulos comprendidos entre ellos, miren que aquí hay 100 grados, aquí hay 100 grados. Aquí hay 37, aquí hay 37. Pues esos triángulos sí son congruentes. Vamos a hacerlo de manera simbólica. Esto se escribe simbólicamente. El triángulo, símbolo de triángulo, ponemos las letras OPC. Vamos a escribirlas acá. El triángulo OPC, OPC, OC, como usted quiera, POC, ponemos es congruente, el símbolo de congruencia. Recuerden que el símbolo de congruencia
son dos rayitas de dos signos de igual con una virgulilla encima. Es congruente con el triángulo. Y aquí ponemos las letras del otro triángulo. Las letras son AMR. AMR. AMR o RAM, como usted quiera. Vamos a ponerlo en orden. RAM. Bien. ¿Y qué teorema cumplen esos triángulos? ¿Qué es lo que tienen iguales? Tienen dos ángulos y el lado comprendido entre ellos. Entonces tiene ángulo. Entonces ponemos aquí ángulo, lado, ángulo. Postulado ala. ¿De acuerdo? El otro triángulo, vemos las características y decimos, por ejemplo, aquí mide 1.9, ahí también, ahí mide 2.7, aquí también, pero aquí mide 2 y aquí 1.9, entonces estos aquí podemos decir que no son congruentes. Como no son congruentes, no tienen ningún teorema que los avale. Bien. Ahora vemos aquí que no tenemos medidas, pero nos dicen, cada rayita nos dice que ese ángulo B es igual al ángulo E, que el ángulo C es igual al ángulo F y que el lado AB es igual al lado CF. Por lo tanto, está ángulo, lado, ángulo. Otra vez, este postulado es el postulado ala. Le decimos que el triángulo, entonces, por ejemplo, como ya tenemos el postulado ala, vamos a suponer que no nos habrían hablado de este ángulo. De este ángulo no nos dicen nada. Ya sabemos que es por ala, pero vamos a suponer que en vez de darnos eso, lo que nos dice es que este lado, el lado AB, es igual a este otro lado, que es el lado ED. Si tuviéramos el problema así, para hacer un ejemplo del postulado. Y por ejemplo aquí nos dan números, porque estos son los símbolos, pero nos pueden dar números, como aquí. Si ahí tuvieran los mismos números y aquí tuvieran los mismos números y ese ángulo tuvieran también los mismos números. Entonces, en este nuevo ejemplo vemos que este ángulo B es igual al ángulo E, que este lado BC es igual a este lado EF y que el lado BA o AB es igual al lado de E o ED, como ustedes lo quieran nombrar. Entonces, en ese caso tendríamos dos lados y el ángulo que está entre medio. Para que este postulado, al igual que el postulado ala, sea válido, debe cumplir eso. Son dos lados y no cualquier ángulo, sino el que está en el medio de ellos, ¿de acuerdo? Y aquí serían dos ángulos y el lado que está en el medio. Por ejemplo, si me hubieran dado estos dos ángulos y este lado solamente, pues no sabríamos si es congruente o no, porque debe cumplir es el que está entre ellos, ¿de acuerdo? Entonces, en el nuevo ejemplo que hicimos, vimos que el triángulo, vamos a escribir, que el triángulo ABC es congruente con el triángulo DF.
por el postulado. Ahora lo que tienen iguales es el lado, ángulo, lado. ¿Vieron qué fácil? Es identificar los elementos que están iguales. Si son los tres lados, es LAL. Si son dos ángulos y el lado entre en medio, es el LAL. Y si son dos lados y el ángulo en el medio, entonces es el LAL. ¿De acuerdo? Si son sus tres lados, LLL. Si son dos ángulos y el lado en el medio, LAL. Y si son dos lados y el ángulo del medio, LAL. ¿De acuerdo? Este para los ángulos, dos ángulos iguales y el lado del medio, y este dos lados y el ángulo del medio. En el ejemplo número 2 dice, dado estas parejas de triángulos congruentes, o sea que ya nos dijeron que los triángulos eran congruentes, no tenemos que demostrar nada. Determine todos los elementos faltantes. Bueno, vamos a ver. Aquí tengo 25, 39. ¿Cuál faltaría? Porque todos los lados son iguales, porque los triángulos son congruentes. Entonces tengo 25, 39. Falta el 40. Entonces vamos a ponerlo. Este lado de aquí mide 40. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver. El ángulo que está entre 25 y 40, lo buscamos, entre 25 y 40, ese ángulo, ¿cuánto mide? 69. Por lo tanto, este ángulo, que también está entre 25 y 40, debe medir 69. ¿De acuerdo? Ahora, el ángulo que está entre 25 y 39, lo buscamos, el ángulo que está entre 25 y 39 mide 74. Pues este ángulo también debe medir 74. Porque sus 6 elementos son iguales porque ellos son congruentes. Ahora bien, este ángulo que está entre 40 y 39, que es X, mide 37. Entonces, como no tenemos espacio aquí, le vamos a poner X aquí abajo igual a 37. Y ahí tenemos todos los elementos que le faltaban al otro triángulo porque nos dijo el encabezado que eran congruentes. Por lo tanto, todos sus elementos son congruentes. Hasta aquí la clase. Espero que le haya sido de mucho interés y puedan trabajar con las tareas que le asigné.